Mucho tiempo de mi vida yo me sentí débil, yo me sentí marginado, especialmente cuando básicamente o prácticamente me quedé huérfano. Yo me sentía como que no era capaz o no tenía lo suficiente para yo poder hacer algo y lograr sobresalir y lograr alcanzar objetivos. Tenía muchos sueños que se los compartía a Dios, que le rogaba a Dios, que Dios sabía que eran lo que yo quería, pero sentía que no tenía ni siquiera las herramientas suficientes, la fuerza suficiente, la valentía suficiente, y sentía que a lo mejor nunca iba a llegar. Me sentí así por muchos años, y luego empecé a conocer un poquito más de una historia, y hoy quiero dejarte esta pequeña reflexión, y es que me llama la atención que de David, del rey David, todos recordamos que él era rey. Y todos creo que romantizamos y recordamos un poco la historia de cuando David peleó con leones y osos, según la Biblia, para defender a las ovejas, para liberar a las ovejas que ya el león o el oso habían atacado. Pero yo nunca me había preguntado, ¿cómo hizo David para vencer a un león? Porque tienen una fuerza sobrenatural para poder que soltara a la oveja. Entonces yo decía, no creo que haya usado sus manos, porque averigüé y para poder soltar la mordida de un león se necesita una fuerza sobrehumana, que según lo que recuerdo que aparece en la Biblia, David era una persona que no tenía mucho músculo, no tenía mucha fuerza. Entonces, ¿cómo habrá hecho David para vencer a un león si no tenía la fuerza suficiente? Además, no sé si sabías, pero hay un dato muy curioso de la historia de David, que cuando Samuel va a donde Isaí y le pide, muéstrame a tus hijos, Isaí muestra a sus hijos, pero no está David. Entonces, ¿por qué Isaí no toma en cuenta a David cuando le preguntan por sus hijos? Según varios versículos en Salmos, donde David habla un poco sobre su mamá, y según estudiosos, podría ser que David no es hijo del matrimonio principal de Isaí, sino que probablemente de una concubina de Isaí, razón por la que tendría sentido que cuando le preguntan por sus hijos, él no lo muestra, sino que lo tiene lejos, no se lleva tanto y lo tiene lejos, haciendo tareas que normalmente en esa época eran tareas de criados. ¿Qué te quiero decir con esto? Probablemente David sabía que era marginado de sus hermanos, no tenía los mismos privilegios, no tenía la fuerza, no tenía las condiciones, pero usaba algo que era su agilidad, que era su astucia, que era su inteligencia. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo habrá hecho David para matar a un león? Yo no creo que la primera vez que David haya usado la honda haya sido con Goliat. Probablemente era la forma en la que él atacaba o lograba vencer a estos animales que atacaban las ovejas. ¿Qué te quiero decir? Al final, todo ese desierto que David atravesó, marginado, solo, aislado, cuidando ovejas, lo preparó para el día de la batalla contra Goliat, y las mismas herramientas, porque humanamente probablemente no hubiera podido derrotar a Goliat, porque dice la Biblia que hasta la armadura le quedaba demasiado grande. Esa misma herramienta usó, y con la misma onda, con la velocidad, imagínate la velocidad con la que tuvo que haber tirado la piedra para que de un piedrazo matara a un gigante, no sé de cuántos metros, era 2, 3 metros, y cayera muerto instantáneamente. Dios usó el temor en el corazón de David y la fe en el corazón de David de saber que Dios estaba de su lado y que David se preparaba con lo que estaba a su alrededor. Entonces no tengas miedo, porque al final Dios va a usar lo que esté a tu alrededor, las herramientas que están a tu alrededor, para darte la inteligencia, la astucia y la sabiduría suficiente para que llegues un día no a ser el rey de Israel, pero a tener el sueño que siempre has tenido.